Bienvenidos a la lección número 17. Hoy vamos a ver el más grande milagro que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Así que este es el momento para que se pongan cómodos, para que puedan ir por su Biblia y nos acompañen en este estudio. Hace algunos días estaba viendo una película. En esta película le raptan su hija a una mamá. Y la mamá, en medio de su desesperación, en medio de todo este caos que estaba ocurriendo, se le ocurre levantar una oración. Y lo que dice es: Dios, tú sabes que nunca te pido nada, pero te suplico que me ayudes a recuperar a mi hija. Y te prometo que nunca más voy a volver a pedirte nada. Y con esta oración es más que evidente que ella no conoce a Dios, es evidente que no tiene una relación con Cristo, porque el propósito de Dios es estar con nosotros en todo momento. El propósito de Dios es que vivamos esta vida de la mano con Él, en una relación íntima y de confianza. Y este es el pensamiento general de la humanidad, este pensamiento en el que Dios es un Dios lejano, un Dios al que no le importamos, o un Dios que no tiene nada que ver con este mundo ni con nosotros, cuando la Biblia nos muestra todo lo contrario. Salmo 73, versículos 23, 24 y 25 dicen: Y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo, y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Dios es un Dios cercano, es un Dios personal, es un Dios que quiere que tengamos relación y comunicación con Él. Nuestra relación con Dios no funciona así como: Señor, esta vez ayúdame y te juro que nunca más te vuelvo a molestar. Dios no se molesta, Dios quiere que acudamos a Él, Dios quiere que hablemos con Él, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y eso es lo que vamos a hacer hoy a través de esta lección: acercarnos a Él por medio de su palabra y poder conocerlo un poco más. Hoy vamos a estudiar esa ocasión en la que Jesús resucita a un íntimo amigo de Él llamado Lázaro. Vamos a estudiar específicamente esa porción en la que Jesús se encuentra con Marta. Marta es hermana de Lázaro y obviamente Marta está sufriendo en medio de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Su hermano acaba de morir y Marta está sufriendo y se encuentra con Jesús. Y como es costumbre, aquí van a aparecer los versículos. Voy a leer Juan 11 del 17 al 27. Juan 11 del 17 al 27. Y aunque aparezcan aquí los versículos, pues sería increíble que pudieran buscarlo en sus Biblias y subrayarlo y seguirme directamente de sus Biblias. Dice: Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. A este punto, Jesús está a punto de terminar su ministerio terrenal. Está a punto de ir a la cruz. La clase anterior vimos más milagros que Jesús hizo durante su ministerio, pero podríamos decir que este es el el milagro más grande que Jesús hace, porque tiene que ver con resucitar a alguien más. Esto no lo había hecho, había sanado gente, le había devuelto la vista a los ciegos, le había hecho que paralíticos pudieran volver a caminar, había sacado endemoniados, pero nunca había resucitado a nadie hasta este momento. Jesús se encontraba al otro lado del río Jordán, mientras que su amigo Lázaro estaba enfermo en Betania. Eventualmente, mientras Jesús no estaba, Lázaro murió. Y obviamente había un poco de confusión y de decepción, porque Jesús, unos capítulos antes, acababa de hacer un milagro, públicamente le regresó la vista a un ciego.
es decir, acababa de preocuparse por alguien más, y en esta ocasión era un amigo muy íntimo de Jesús. Y no nada más Lázaro era amigo de Jesús, sino que Marta y María, hermanas de Lázaro, eran muy amigos de Jesús también. Así que había un poco de como de confusión y decepción porque Jesús no había estado ahí a tiempo. Jesús no había estado ahí para sanar a Lázaro antes de que muriera. La gente estaba un poco confundida y decepcionada porque pensaban que ya no había nada que hacer. Lázaro había muerto y si Jesús hubiera llegado un poco antes o si hubiera hecho sus responsabilidades y hubiera sido un poquito más atento y hubiera llegado antes, habría alcanzado a sanar a Lázaro, que era un gran amigo de Jesús. Y podremos decir, qué mal amigo es Jesús, ¿no? ¿Por qué no llega a tiempo? ¿Por qué no lo sana si tiene el poder? Y esas son las clásicas mentiras que creemos acerca de Dios. Son las clásicas mentiras que creemos acerca de Jesús. Jesús es un Dios soberano que tiene control de todo y tiene propósito en todo. Y tenemos que aferrarnos en fe a ese principio. Aun y cuando las cosas no estén ocurriendo como nosotros creemos que deben de ocurrir, aun y cuando estemos experimentando dolor, tenemos que aferrarnos con fe a creer que Dios es soberano, que le importamos, que Él nos ama y que Él tiene todo bajo control. Y en esta ocasión no es la excepción. Cada milagro que Jesús hizo tenían un propósito. Y en Juan 11:4, en ese mismo capítulo que estamos estudiando, acerca de la muerte de Lázaro, Jesús dijo, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que viéramos una vez más que Jesús es Dios encarnado. Ese era el propósito por el cual Jesús no llegó a tiempo. Jesús podía sanarlo en medio de la enfermedad, sí, pero Jesús quería resucitarlo. Jesús quería demostrarnos una vez más que Él es el Dios verdadero, que Él es Dios encarnado y que Él tiene poder incluso sobre la muerte. Leo nuevamente Juan 11, 21, 22 y 23. Dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta tenía fe en el poder de Jesús y reconocía la relación especial que había entre Dios y Jesús, una relación en la que Jesús le hablaba al Padre y el Padre respondía, el Padre le concedía todo aquello que Jesús pedía bajo la voluntad de Dios. Dice, pero no creo, realmente no creo que Marta estuviera pensando en la posibilidad de que Jesús resucitara a Lázaro, sino que más bien ella pensaba que Jesús debió haber llegado a tiempo para sanarlo mientras estaba enfermo. Marta pensaba que ya no había nada que hacer. Y eso lo vemos en el versículo 21. Por eso dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, ya no hay nada que hacer. Marta no tenía una actitud de reclamo. Marta no estaba luchando contra Jesús ni reclamándole, pero sí estaba sin esperanza. Es decir, le estaba diciendo, ya no hay nada que hacer. Murió, no pudo ser sanado mientras estaba vivo. También, ahí mismo en Juan 11:39, vemos otra pista. Dice, Jesús dijo, quita la piedra. Le estaba hablando a Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días. Marta no tenía ni idea de lo que Jesús iba a hacer. Ella no había pensado en la posibilidad de que Jesús resucitara a alguien que había muerto. Jesús no había hecho esto en todo su ministerio. Había sanado enfermos, como ya dijimos, había hecho muchos milagros, incluso había mostrado que tenía control sobre la naturaleza, pero nunca lo habíamos visto resucitar a alguien hasta este punto. Y Jesús, en medio de esto, Jesús le hace esta declaración y le dice, tu hermano resucitará. Jesús le está haciendo una declaración. Y Jesús no es mentiroso, no es alguien que quiera engañarnos. Así que aquí hay 2 posibilidades. O realmente Jesús era un corrupto y un mentiroso, y no tenía el poder para hacer lo que estaba diciendo que iba a hacer. O realmente Jesús era quien decía ser, y realmente Jesús tenía poder para hacer lo que Jesús dice que va a hacer. Y para que Jesús pueda hacer este tipo de cosas como resucitar a alguien, tiene que ser Dios mismo. Tiene que ser un Dios todopoderoso que tiene el control sobre la muerte y la vida.
En Juan 11, 25 y 26, continuamos leyendo, dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús. Jesús es la fuente de vida. Él es capaz de darle vida a lo que está muerto. Él es el único capaz de inyectar vida a nuestros corazones muertos y podridos por el pecado. Nuestra condición espiritual es igual que la muerte física de Lázaro. Estamos muertos espiritualmente, y el único que puede darnos vida, el único que puede darnos una esperanza y futuro y vida eterna es Jesús. Y entonces, ¿a qué nos referimos con vida o vida eterna? Porque es evidente que físicamente nosotros no estamos muertos como Lázaro, nosotros estamos físicamente vivos. Entonces, ¿a qué nos referimos con vida o vida eterna para nosotros hoy? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este conocer no tiene que ver con lo conozco de vista o lo conozco porque he escuchado hablar de él. Este conocer es algo experimental, es decir, conocer a Dios a través de la experiencia, de relacionarnos con él, estar una vez más conectados con él como estaban Adán y Eva, es decir, caminar esta vida de la mano de Dios. Dios acompañándonos todos los días, en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. A Dios le importa todo lo que nos ocurre y nos quiere mostrar a cada momento su propósito específico para nosotros. Es decir, Él quiere acompañarnos cada día de nuestra vida. No como esta oración de la que hablábamos al principio de ayúdame en este momento y nunca más te vuelvo a pedir nada. No, a Dios le gusta que le pidamos. A Dios le gusta que nos relacionemos con Él. A Dios le gusta que le agradezcamos. A Dios le gusta que lo busquemos y nos fortalezcamos con Él. A Dios le gusta que tengamos una relación con Él, que lo busquemos y que dependamos de Él. No estamos hablando de nada más de vez en cuando, sino que Él quiere acompañarnos cada día de nuestra vida. Entonces la pregunta es: ¿y cómo puedo acceder a esta vida eterna? ¿O cómo puedo acceder a esta relación diaria con Jesús? El mismo versículo nos da la respuesta. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El acceso a esta relación con Dios y a la resurrección espiritual es creer en Jesús. ¿Pero qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús, como vamos a ver en la respuesta de Marta, creer en Jesús es creer que realmente Él es todo lo que dice ser. Y vean cómo responde Marta. La confesión de Marta. Marta tuvo una respuesta ante esto que le acababa de decir Jesús. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús dijo de sí mismo que Él era el libertador prometido en el Antiguo Testamento, ese libertador que Dios le prometió enviar a través de la descendencia de Abraham. También Jesús dijo de sí mismo que venía a este mundo a pagar por nuestros pecados, para restaurar la relación perdida con Dios. También dijo acerca de sí mismo que Él era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Estaba declarando que Él era Dios mismo en carne, es decir, no era un profeta más, no era un hombre común, no era como Juan el Bautista. Jesús era algo superior, era Dios mismo encarnado. Y esto es lo que estaba creyendo Marta. Marta dijo: sí, yo creo que tú eres eso. Pero, y esta es la respuesta de Marta, pero entonces la pregunta es: ¿cuál es tu respuesta ante esto? Si también tú crees que Jesús es todo lo que Él dice que realmente es, entonces confiésalo en oración delante de Él. Dile: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías prometido del Antiguo Testamento, que ha venido a restaurar mi relación con Dios y que ha venido a perdonar mis pecados. Y así como Marta, tú también puedes confesárselo a Dios. Así que siéntete libre de pausar este video y confesarle a Dios y reconocer delante de Dios que, al igual que Marta, reconoces que Jesús es todo lo que dice ser. Y si observamos en medio de esta situación difícil, Marta estaba experimentando o sufriendo la muerte, la pérdida de su hermano. Y en medio de esta circunstancia, Dios tiene un propósito específico para Marta. Y a través de estas palabras que Jesús le dice, Marta puede hacer esta confesión y decir que reconoce que Jesús realmente
es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que si tú quieres, puedes hacerlo, reconócelo y puedes hacer pausa a este video y regresar. Pero hay una última cosa que me gustaría que analizáramos. No nos olvidemos del versículo 24. En Juan 11:24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿A qué se refiere Marta? ¿Cuál resurrección en el día final? Si ya vimos que Marta no estaba pensando en una resurrección física de Lázaro en ese momento, ¿a cuál resurrección se está refiriendo Marta? Y esto es increíble, saber que el plan y propósito de Dios para los que hemos creído en Él es que cuando Jesús regrese por segunda ocasión, nos va a resucitar también físicamente. Es decir, vamos a poder experimentar físicamente una relación con Dios. Nos va a dar cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos sin pecado. Y con la resurrección de Lázaro aprendemos que Jesús realmente tiene el poder para prometernos esto y que Él tiene el poder para resucitar a alguien de entre los muertos, espiritualmente y físicamente. En Juan 11, 43 y 44 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Dios también nos va a resucitar a nosotros físicamente. Nos dará un cuerpo restaurado, sin pecado, y vamos a poder relacionarnos con Él cara a cara por la eternidad, como lo hizo Adán y Eva. Pero en esta ocasión no volveremos nunca más a caer como lo hicieron Adán y Eva, porque Cristo intercede por nosotros y nos va a dar cuerpos nuevos, incorruptibles, semejantes al de Jesucristo, y Satanás va a estar por la eternidad en el lago de fuego junto con todos aquellos que no hayan reconocido a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Van a pasar la eternidad junto con Satanás en el lago de fuego. Quiero terminar este estudio leyendo 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice: presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a recibir cuerpos nuevos, sin pecado. Dios no nada más nos va a resucitar o no nada más nos da vida espiritual nueva, sino que nos va a dar cuerpos nuevos, incorruptibles. Y esta promesa es para todos aquellos que han reconocido que Jesús es el Salvador y que tienen vida eterna por reconocer que Jesús es el Mesías prometido. Nos vemos en la siguiente para nuestra lección número 18.